El descubrimiento de Göbekli Tepe en Anatolia, Turquía, fue considerado como la estructura megalítica más antigua en el mundo por la ciencia convencional. Desde que fuera identificado por el Dr. Klaus Smith, en 1996, los templos circulares de Göbekli Tepe cambiaron para siempre la forma en que los arqueólogos miran a los comienzos de la civilización en muchas formas. En 1997, un experto en cereales, el profesor Manfred Unn, de la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega, investigaba el área cercana a Göbekli Tepe, en busca de evidencia que lo llevara a los primeros granos. Descubrió un antiguo grano de trigo, que lo llevó a unos 30 kilómetros de allí al noroeste de la montaña de Karadagh, la misma montaña que Anton Park identifica como la ubicación del jardín del Edén sumerio. Manfred Unn cree que ese grano fue el primer cereal, y es más antiguo que otro grano conocido por el hombre. Los extensivos estudios de laboratorio demostraron que los especímenes de trigo, Acorn y espelta, se remontaban hace 10.500 años. En un artículo sobre su trabajo, Manfred afirma, tal como el perro evolucionó del lobo, el cerdo del jabalí, nuestros cereales han sido significativamente alterados por la civilización humana. Pero ¿y si los humanos también fueron alterados por los cereales con los que se alimentaban? El investigador Graham Hancock nos cuenta algo muy interesante. El área de Turquía llamada Anatolia, desempeña un papel fundamental para la agricultura de la historia humana. Por lo que sabemos, allí aparecieron los primeros indicios de agricultura organizada, hace 11.600 años. ¿Por qué sucedió todo aquello en Anatolia y no en otro lugar? Esa no es una pregunta que yo pueda responder. Excepto para decir que quizás sus suelos se prestaban más para los cultivos. Tenemos que imaginar a un grupo de cazadores y recolectores que un día se despiertan equipados, con todas las habilidades necesarias para crear lo que resultaría el mayor monumento megalítico de la Tierra. ¿De dónde sacaron estos conocimientos? Lo único que los arqueólogos pueden hacer para explicar esto, es decir que era un grupo de cazadores y recolectores muy avanzado. Pero ignoran el hecho de que no hay evidencias de evolución de estos conocimientos. Su única explicación es que de alguna forma, un grupo de cazadores y recolectores, sin práctica previa ni aprendizaje, se despertó una mañana mágicamente equipados, con la capacidad para crear un monumento megalítico gigante, y alineado astronómicamente, y como si eso fuera poco también inventaron la agricultura al mismo tiempo. Créanlo o no, eso es lo que nos dicen sobre Göbekli Tepe. Anton Parks nos cuenta algo revelador sobre sus investigaciones. Es interesante constatar que no muy lejos del yacimiento de Karadagh, que ubiqué, encontramos la ciudad de Göbekli Tepe. Es llamativo. Y también algo similar en los textos sumerios, encontramos a un personaje importante, la diosa Nisaba. Es la diosa de la agricultura, la escritura y la sabiduría. Nisaba, la diosa de las raciones y el trigo. De hecho, podría identificarse con la Demeter griega. En general, se le considera una de las hijas de Enki. Si existió una diosa del trigo y la agricultura, ¿enseñó esta diosa a los cazadores y recolectores el oficio de agricultor? Graham señala que esto podría ser la evidencia de lo que llama un proceso de capacitación. ¿Cómo digerimos todo esto? ¿Cómo ponemos todo esto en algún tipo de contexto? Creo que lo que tenemos es más evidencia de que hubo una alta civilización a la que le perdimos el rastro. Hemos olvidado una parte muy importante de la historia de nuestra civilización. Y fragmentos de esa historia aparecen por aquí y por allá en todo el mundo. Y creo que lo que tenemos es un programa de capacitación, en lo que los cazadores y recolectores, lo que llamamos el Paleolítico Superior, reciben ciertas destrezas, y les dieron el don de la civilización. Creo que lo que pasó en Anatolia fue que los sobrevivientes de una civilización perdida, que fue arrasada por el cataclismo de hace 11.600 años, eligieron a Anatolia como uno de los lugares en donde se asentarían, y tratarían de reconstruir lo que habían perdido. Tenemos evidencia de que una civilización avanzada, o varias civilizaciones avanzadas, con culturas sofisticadas, surgieron antes del fin de la última glaciación.
Estamos hablando de alrededor de 10.000 años antes de Cristo. Una catástrofe natural ocurrió en el año 9700 a.C. y puso fin a la era del hielo. Y lo que se determinó al unir todas las evidencias, es que lo que ocurrió en ese entonces, fue una gran ráfaga solar. No fue una ráfaga como las que ocurren comúnmente en la superficie solar, sino algo mucho mayor, que no se ha experimentado en la época moderna. Lo que se conoce como eyecciones de masa de corona, enormes flujos similares a grandes relámpagos. Literalmente alcanzaron la superficie terrestre y descongelaron glaciares casi instantáneamente. Esta liberación de presión disparó la actividad sísmica y volcánica. De hecho, en la época actual sabemos que la actividad sísmica y volcánica se correlaciona con la actividad solar, incluso en nuestros días. Pero esas fueron ráfagas solares descomunales de magnitudes superiores a las que conocemos. Sobrevivieron esos pueblos antiguos a un cataclismo tan grande que tuvo que reconstruir su sociedad cerca del monumento antiguo más importante de esa época. Una sociedad que requería un nuevo tipo de alimento. La primera evidencia del cultivo de granos está al sur de Turquía, en la frontera con Siria. Había granos antes de eso, pero fue allí donde fueron domesticados, lo que implica que es una variedad algo diferente de grano evolucionado y que ha cambiado mucho. Había algo nuevo en el grano, lo que permitía un mayor rendimiento, y permitía que los humanos se volvieran sedentarios y dejaran de ser nómadas, y la civilización nace en este momento, con este gran evento. Es posible que la revolución agrícola haya comenzado cerca de Göbekli Tepe, porque los humanos no querían alejarse del templo. Y de ser así, ¿cómo alimentaron a los que emigraron de este antiguo lugar antes del cataclismo? ¿Habrían sido suficientes las antiguas costumbres de cosechar el trigo salvaje, para sostener una población entera en la zona? Pero ¿cómo entonces pudo comenzar el cultivo a gran escala de cereales? Pero hay algo interesante sobre esa idea. Hubo un gran cataclismo que prácticamente separó a la humanidad, y los preadamitas regían a la humanidad en ese tiempo. La mayoría de los preadamitas murieron en el cataclismo. Los que no murieron se distribuyeron por toda la tierra y comenzaron a restablecer la civilización, a unir la humanidad y enseñarles a sembrar y criar animales, no solo granos, sino también maíz. Muchos de los rubros fueron modificados genéticamente por grupos de extraterrestres. Fueron traídos de otros planetas y se hicieron injertos con las especies nativas. La razón por la que sabemos esto, es porque cuando estudiamos el registro histórico, y observamos los fósiles, no hallamos esos trigos y pastos modificados, solo hallamos las variedades silvestres. Estas variedades parecen haber aparecido de la nada en el registro histórico. Los historiadores han hallado granos antiguos en Anatolia, Turquía. ¿Qué probabilidades hay de que esos granos hayan surgido donde nació la humanidad? ¿Pudieron los antiguos haber alterado genéticamente las hierbas en la tierra? Y si fue así, ¿cómo modificó eso el ADN humano? El alimento, en lo que atañe a la estructura de nuestro ADN, puede literalmente trazarse a lo que llamaríamos una interacción con un pueblo que llamamos los Anunnakis o inteligencia no humana. Y vemos una diosa aparentemente experta en genética en las antiguas tablillas sumerias. Es durante esta interacción cuando gran parte de los cereales aparecen en el planeta. Antes de eso no teníamos nada, no hay rastros de ellos. Y lo interesante es que en ese punto es donde se produce la explosión de la civilización antigua. Tan pronto como comienzan a aparecer esos granos, surgen todas las civilizaciones antiguas. Al principio no había nada, y de repente tenemos civilización tras civilización, con matemáticas, cultura, construcción de monumentos, proezas agrícolas. Creo que todo eso puede ser equiparado con la introducción de los granos de cereal en nuestro ADN, porque ella estaba afectando el ADN humano en esta época mediante una serie de experimentos. Y gran parte de ello puede haber dado origen a los linajes babilónicos. ¿Pudieron los linajes o las élites haber sido creadas como resultado del cultivo de trigo? Y de ser así, es posible que esta haya sido la primera jerarquía creada en la población humana, diferenciado a aquellos que araban la tierra. ¿De quiénes se diferenciaban de ellos?
Si los humanos ya no iban de un territorio a otro para obtener su alimento de la naturaleza, tal como lo hacían cuando eran cazadores y recolectores, cayeron entonces en un sistema que los hacía dependientes del cultivo de alimentos para sobrevivir. Puede que la evidencia nos lleve al jardín del Edén. Todo parece remontarse al jardín del Edén como la cuna de la civilización, aunque no sería la cuna de la civilización, sino la cuna de una recivilización, pues una civilización anterior había caído luego del cataclismo y tuvo que ser reconstruida, y fue allí donde recomenzó. La idea del jardín del Edén es una metáfora de la restauración del orden sobre la faz de la tierra. Eso funciona a un nivel. En el otro nivel se puede establecer un jardín del Edén físico, donde se crían animales y las siembras de cereales le da a todo más coherencia. Todas estas cosas se construyen para darle orden al ambiente, que por naturaleza y por la interacción de los humanos, que se eleva de un estado barbárico, surge a un estado de orden y de perfección. Y quienes idearon este concepto, parecen haber sido humanos, o más bien humanoides. A veces se los describe como muy altos. Ciertamente saben cómo domesticar el ganado y cultivar cereales. Así que obviamente son de una casta divina, pero en esa época, hay que comprender que los dioses no necesariamente eran antropomorfos. Los dioses podrían ser fuerzas de la naturaleza y las representaban, conocían los procesos del conocimiento antiguo que se remonta a cientos de miles de años, y trataron de imponerlo en la tierra para sacar a la humanidad de esta terrible catástrofe a un estado de orden. Ellos sabían cómo funcionaba la naturaleza y la dinámica de los sistemas del universo, por eso devinieron en dioses y esas ideas concurrentes de que ellos eran dioses en sí mismos, solo eran similares a dioses. ¿Pudieron estos seres divinos ser los personajes de los textos sumerios? Es posible que estos seres eran la élite de los que hablaban los textos antiguos, y quienes regalaron sus cultivos a la raza humana. Según mis investigaciones, hubo una batalla por la humanidad entre esos dioses, y las semillas son lo único que ayuda a preservar a que la población humana continúe. Muchos de los adeptos a lo oculto dirán que en cierto momento, pareciera haber habido un desencuentro entre el liderazgo de esta inteligencia extraterrestre, y entre Enki y Enlil. Y se nos habla de ese pleito familiar. Ellos descubrieron que sus líderes querían arrasar con la humanidad, la fuente de la gran inundación. Y Enki quedó horrorizado por la posible destrucción de su invento. Ninma es considerada una reina que hace cumplir la ley en Karadag, la que está a cargo de la colonia, la que supervisa la instalación de los Anunas, y el procedimiento de supervivencia en la montaña del Edén. Nos damos cuenta de que Ninma es una figura central en esta historia. Es una reina. Desde el comienzo hasta el final, sigue siendo una reina. Es una de las hijas de Tiamat. Es la esposa de Enlil al comienzo. Pero más adelante en la historia se acerca más a Enki, y nos damos cuenta de que en algún momento ella se casa con él, porque cambia de parecer. Ella cambia de clan para mejorar la agricultura y la vida de la tierra en general. Antes del diluvio, Ninma hizo un banco de semillas en el genoma, e hizo un banco del genoma de los animales y se lo dio a Ziuzudra para que lo colocara en su símbolo Sumar. Esas fueron las primeras semillas, era como un museo. Había todo tipo de semillas, de trigo, granos, y estaban todas en cajas perfectamente ordenadas y eran inmensamente antiguas. Y parece que después del diluvio comenzaron a plantar de nuevo las semillas en los montes agros. Fue la primera tierra en secarse tras la lluvia. La revolución neolítica que tuvo lugar cuando los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales, y crear grandes construcciones, fue uno de los grandes hitos de la historia humana. Antes de eso, los humanos eran cazadores-recolectores. La única razón por la que ustedes y yo no estamos ahora cazando mastodontes, es por el proceso de domesticación que comenzó entonces, justo a los alrededores de Göbekli Tepe. Eso lo cambió todo para nosotros. Ahora bien, según los textos mesopotámicos, algunos dicen que lo hicieron solo para ellos, que no buscaban ayudar a los humanos, por esto tuvo un enorme efecto benéfico en nosotros. Podría ser la domesticación, la idea que nos dieran los dioses sumerios, y en realidad fue beneficioso.
¿Pudo haber sido la revolución agrícola otra forma de esclavizar a la raza humana? ¿Es posible que una civilización basada en la agricultura en una zona, nos esclaviza a esa zona? Según investigaciones, los Anunnaki provenían de un planeta con una presión atmosférica distinta, con un campo gravitacional distinto, por lo que trabajar en nuestro planeta era difícil para ellos. Entonces decidieron realizar ingeniería genética en los seres que ya habían aquí, que ya tenían su propia genética. Querían que alguien los ayudara a arar la tierra, así que mediante ingeniería genética crearon a los humanos para que fueran sus jardineros. Los humanos fueron creados por ingeniería genética y enviados a todos los rincones del planeta en esa época. Ellos trajeron de su planeta los granos que consumían, aquí los injertaron con las hierbas locales para crear una variedad de granos que pudieran cosecharlos para ellos. Ahora, una vez que los humanos dejaron el área de Göbekli Tepe, se esparcieron por todo el mundo como un sistema consistente de civilización. Luego de la caída de Göbekli Tepe, estos asentamientos comenzaron a dispersarse gradualmente en forma de ondas y crearon lo que se conoce como la Revolución Neolítica, llevándose con ellos nuevas ideas en agricultura, domesticación de animales, metalurgia, producción de alcohol en forma de vino y cerveza, y tecnología de herramientas de piedra. Estas ideas gradualmente fueron llevadas al sur, al oeste, al este, y al norte. Tuvieron un asiento en la zona del Levante, hoy ocupada por Palestina e Israel, y llegaron a Egipto alrededor del año 8000, tal vez el año 8500 a.C. Fue allí a poca distancia de las grandes pirámides, o donde posteriormente habrían de ser construidas, donde nació un asentamiento con herramientas de piedra altamente sofisticadas, idénticas a las talladas en Göbekli Tepe. En Göbekli Tepe y las regiones circundantes, hallamos el surgimiento repentino de lo que solo puede llamarse civilización. Si los dioses sumerios o la élite crearon de nuevo a una raza humana que dependía de la agricultura, donde podemos ver evidencia hoy en día de este mismo proceso. Las corporaciones de biotecnología están alterando genéticamente semillas, de forma tal, que la cosecha sea más productiva. Se extrae ADN de animales, virus y bacterias, insectos, incluso humanos para insertarlos en el ADN de los vegetales. Se los conoce como OMG, organismos modificados genéticamente. Se dice que los OMG ayudarán a saciar el hambre mundial al proveer variedades resistentes a todo tipo de clima. Sin embargo, algunos científicos han podido probar la relación de estas variedades alteradas con obesidad y asma, diabetes, problemas de fertilidad, alergias alimentarias y cáncer. Todas estas condiciones modifican nuestro ADN. Estamos convirtiéndonos en una forma distinta de humanos con estos alimentos. Si observamos el fenómeno en un vaso, lo único que podemos hacer es especular, pero luego consideramos el contexto más amplio sabiendo que el ADN humano se fusionó en una forma que no puede ser explicada por la evolución hace 200.000 años. Precisamente en la época en las que las tradiciones sumerias nos dicen que unos seres de la realeza llegaron de los cielos a la tierra. Hay una alta correlación entre la época en que los registros muestran que algo singular sucedió en la zona del Tigris, Éufrates y en Turquía. En esa parte del mundo, y en la evidencia física que estamos viendo ahora en términos de tecnología. Anatolia es una región en la que los estudios han revelado que fue el primer lugar donde aparecieron los cereales modernos, algo que damos por sentado a partir de variedades silvestres que hacían allí en el pasado. Y la pregunta es ¿por qué sucedió esto? ¿Surgieron estos cereales espontáneamente, o como hacemos hoy en día? ¿Fueron modificados genéticamente de alguna manera? Por extraño que les suene a algunas personas, la idea de que quizá tuvimos la posibilidad de alterar genéticamente, no solo nuestros cuerpos, sino nuestros alimentos en el pasado, o quizás al revés, no solo nuestros alimentos sino nuestros cuerpos. Creo que está ganando credibilidad entre los científicos que están dispuestos a darle una mirada sincera a la evidencia que está siendo presentada. Ahora bien,
Si nuestro ADN es alterado por lo que comemos, y todo tuvo su origen en una antigua revolución agrícola que creó las élites sobre los trabajadores, ¿significaría que nuestra estructura social se basa en la esclavitud a los cultivos? ¿Es posible que nuestros ancestros se convirtieran en un tipo de humano distinto una vez que aceptamos formar parte de este sistema? ¿Podría esto explicar la antigua lucha por el poder sobre las masas entre los dioses sumerios Enki y Enlil?